Me llamaron ladrona justo en la lectura del testamento de mi abuelo multimillonario, delante de todos los que alguna vez fingieron quererme. Mi prima Britney se levantó primero, con sus tacones de diseñador plantados como si fuera dueña de la habitación. Sofía no merece ni un centavo, anunció, señalándome como si yo fuera algo pegajoso en la suela de su zapato. Mi padre no la detuvo, asintió. Los susurros recorrieron la biblioteca de la mansión como ramas secas quebrándose. Mi tía se aferró a sus perlas. Mi hermano miró fijamente al suelo. Y entonces la palabra me golpeó con fuerza. Ladrón humillante y final. Ni siquiera pude defenderme antes de que el abogado, el señor Calvel, cerrara tranquilamente la carpeta y dijera: «Su abuelo esperaba esto». Se giró con su portátil hacia la gran pantalla, y en ese instante el aire cambió, como si toda la familia se diera cuenta al mismo tiempo de la misma verdad aterradora. Porque la cámara ya estaba grabando. La mansión de mi abuelo tenía la capacidad de hacerte sentir pequeña, incluso si habías crecido dentro de ella. El día de la lectura del testamento, la biblioteca parecía sacada de un museo. Estanterías de nogal, globos terráqueos antiguos, sillones de cuero en los que nadie se sentaba a menos que un abogado se lo indicara. Un fuego crepitaba suavemente, más por la atmósfera que por el calor. Afuera, el sol de invierno estaba bajo y pálido, brillando a través de las altas ventanas como si tuviera miedo de tocar nada. Todos iban vestidos como si el duelo tuviera un código de vestimenta. Britney llevaba negro, pero era el tipo de negro que venía con una marca de diseñador y una sonrisa confiada. Mi tía Diane no dejaba de secarse los ojos con un pañuelo que nunca parecía mojarse. Mi padre, Mark, se sentaba a la cabecera de la disposición de asientos como si ya estuviera practicando la propiedad. ¿Y yo? Me senté en la silla de la esquina que el señor Calvel me había indicado, con las manos fuertemente cruzadas sobre mi regazo para que nadie viera que temblaban. No había vuelto aquí desde el funeral. En aquel entonces, la gente me abrazaba, decía: «Él te quería». Pero las palabras se les resbalaban como aceite, porque en mi familia, el amor no era un sentimiento. Era una moneda, y todos querían saber el tipo de cambio. El señor Calvel colocó su maletín sobre el escritorio. Tenía una expresión neutral, ni fría ni amable. Profesional, como un hombre entrenado para mantener el rostro firme mientras las familias se desmoronan. Antes de comenzar, dijo, el señor Richard Hall pidió que le recordara algo. Los labios de Britney se crisparon. «Oh, aquí vamos». El señor Calvel no picó el anzuelo. Pidió que les dijera: «Veo lo que hacen cuando creen que nadie los está mirando». Mi garganta se cerró. Mi hermano Ethan se removió como si hubiera oído esa frase y de repente recordara cada vez que le había mentido al abuelo sobre visitarlo. Diane soltó una risa demasiado brillante. «Eso suena a Richard. Siempre tan dramático». Mi padre se recostó en su asiento. «No perdamos el tiempo, Calvel. Todos estamos ocupados. Ocupados en el duelo, ocupados en pelear, ocupados en calcular». Yo miré al techo, obligándome a mantener la calma. Porque la verdad era que ya estaba cansada. Cansada de ser la que aparecía. Cansada de ser la que contestaba las llamadas nocturnas del abuelo cuando sus manos temblaban demasiado para abrir un frasco de pastillas. Cansada de ser la única persona en esa habitación que sabía cómo sonaba su risa cuando nadie intentaba impresionarlo. El señor Calvel abrió la carpeta de todos modos. «Voy a leer el último testamento y voluntad del señor Richard Hall», comenzó, y la habitación se inclinó hacia adelante como un solo cuerpo, como una manada de lobos al oír el clic de una puerta abriéndose. Tragué saliva. Me dije a mí misma: «Pase lo que pase, mantente firme». Pero no sabía que en cuestión de minutos intentarían enterrarme con una sola palabra, y no sabía que mi abuelo había planeado exactamente eso. Si solo vieras a mi familia en funerales y bodas, pensarías que éramos unidos, que nos queríamos ferozmente, que éramos el tipo de familia que la gente envidiaba. Pero yo conocía la verdad. Mi abuelo, Richard Hall, no solo tenía dinero, tenía poder. El tipo de poder que hacía que la gente devolviera las llamadas al instante. El tipo de poder que hacía que los políticos locales de repente estuvieran libres para cenar. El tipo de poder que hacía que mis parientes orbitaran a su alrededor como planetas desesperados por calor. Después de que la abuela falleciera, el abuelo se volvió más callado. No más débil, solo más callado. Como si hubiera dejado de desperdiciar palabras con personas que no las merecían. Fue entonces cuando empecé a visitarlo todos los domingos. Al principio eran cosas pequeñas. Ir a la tienda, ordenar el correo, enseñarle a usar videollamadas para que pudiera ver mi cara sin tener que fingir que entendía los botones. Luego se convirtieron en cosas más grandes.
¿Puedes leer este correo? ¿Puedes decirme qué significa este formulario? ¿Puedes sentarte conmigo un minuto? La casa se siente demasiado grande hoy. Yo no estaba allí por el dinero. Estaba allí porque era mi abuelo y lo quería. Pero para Britney, para Diane, para mi padre, mi devoción parecía una estrategia. Britney solía aparecer 2 veces al año, en Navidad y en el cumpleaños del abuelo. Siempre llevaba una bolsa de regalo cara y siempre se iba antes del postre. Le daba un beso en la mejilla como si estuviera recolectando evidencia de afecto. «Te quiero, abuelo», canturreaba, luego miraba su teléfono. «Uy, el tráfico del centro va a ser una pesadilla». Mi tía Diane visitaba cuando necesitaba algo, normalmente una firma. Mi padre visitaba cuando había testigos. Se sentaba en el estudio del abuelo, con la voz cálida y ensayada. «Papá, sabes que estoy aquí para ti». Luego el abuelo mencionaba un proyecto de caridad o una oportunidad de inversión, y los ojos de mi padre se iluminaban como si hubiera encontrado un resquicio. «Sí, sí», decía, inclinándose hacia adelante. «Hablemos de números». Y el abuelo me miraba, solo una mirada rápida que decía, «¿Tú también lo ves, verdad?» Y yo sí lo veía. La última vez que vi vivo al abuelo, estaba en su sillón favorito junto a la ventana, llevando ese viejo suéter gris del que la abuela solía burlarse. Sus manos se veían más delgadas de lo que recordaba, pero sus ojos estaban afilados. «Soph», dijo, dando palmaditas en el reposabrazos. «Siéntate». Me senté. Estudió mi rostro como si lo estuviera memorizando. «Se van a portar bien en la lectura del testamento», dijo. Me reí pensando que bromeaba. «Claro que sí». Él no se rió. Luego dijo en voz baja, «La gente no se vuelve codiciosa después de que alguien muere. Solo dejan de fingir». Sentí que mi estómago se hundía. «Abuelo, no». Levantó una mano. «Prométeme algo. Lo que sea. Cuando vengan por ti», dijo, con la voz tranquila como el cristal. «No luches de la forma en que ellos quieren. No grites. No supliques. No ruegues». Fruncí el ceño. «¿Por qué vendrían por mí?» Su mirada no se movió. «Porque tú fuiste la que estuvo aquí, y en sus mentes eso significa que debes haber tomado algo». Abrí la boca. Se inclinó más cerca, apenas un susurro. «Deja que la verdad hable». Recuerdo haber pensado, «Está cansado, está imaginando problemas». Pero el día de la lectura del testamento, sentada en esa biblioteca llena de madera pulida y sonrisas pulidas, me di cuenta de que mi abuelo no estaba imaginando nada. Estaba prediciendo y estaba preparando. El señor Calvel se ajustó las gafas y comenzó. «A mi hijo Mark Hall». Mi padre se enderezó, con los hombros hacia atrás como si las palabras fueran aplausos. «Le dejo la suma de $200,000 y el reloj de bolsillo de mi padre». Mi padre parpadeó. «¿200?» La cabeza de Britney se giró hacia él, con los ojos entrecerrados. Los labios de Diane se separaron ligeramente. Las cejas de Ethan se levantaron. Mi padre intentó sonreír. «Eso es generoso». El señor Calvel continuó antes de que alguien pudiera protestar. «A mi hija, Diane Hall», mi tía inhaló bruscamente. «Le dejo mi cabaña en Aspen para su uso personal durante 5 años, después de los cuales se venderá y las ganancias se colocarán en el fondo comunitario Hall». El rostro de Diane se congeló como si su piel no pudiera decidir entre la indignación y el pánico. «¿5 años?» repitió demasiado alto. El bolígrafo del señor Calvel se detuvo sobre el papel. «Sí», continuó con mi nieto, Ethan Hall. Ethan se sentó más derecho, esperanzado. «Le dejo $30,000 y mi colección de discos con la condición de que complete su carrera y mantenga un empleo durante 12 meses consecutivos». La boca de Ethan se abrió y luego se cerró. No estaba ofendido. Estaba expuesto. Mi prima Britney seguía golpeando sus uñas contra su cruz. Tap, 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 como si el tiempo fuera algo que ella poseía. El señor Calvel pasó una página hacia mi nieta, Brittany Hall. Britney levantó la barbilla, con una sonrisa ya formándose. «Le dejo $10,000 y una estatua de caballo de bronce de mi oficina». La sonrisa se le cayó limpiamente del rostro. «¿Qué?» Britney chilló. «10.000? ¿Es un error tipográfico?» Las fosas nasales de mi padre se ensancharon. Diane siseó. El señor Calvel no se inmutó. «Por favor, permítame continuar». Las mejillas de Britney se sonrojaron. «Eso es insultante». El señor Calvel pasó otra página. «El resto de mi patrimonio». La habitación contuvo la respiración. «Incluyendo mi residencia principal, todos los activos financieros restantes y el contenido de mi bóveda de seguridad privada». Mi corazón latió con fuerza en mi garganta.
Nos lo dejarán a nosotros. Britney se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. No, dijo con voz afilada. Antes de que lo digas, todos necesitan oír la verdad. Mi padre no le dijo que se sentara. La observaba como un hombre que observa una herramienta que planea usar. Britney me señaló, con el brazo rígido. Sofía no merece ni un centavo. Diane jadeó teatralmente. Britney. Cariño. No. Britney espetó. Ya terminé de fingir. Todos sabemos lo que ha estado pasando. El señor Calvel levantó la mirada. Tranquilo, paciente, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. La voz de Britney se elevó. Las cosas del abuelo empezaron a desaparecer hace meses. Los gemelos de diamantes, la colección de relojes, esa pelota de béisbol firmada. Y adivinen quién estaba aquí todas las semanas. Su dedo no se movió. Se quedó clavado en mí como un láser. Mi estómago se heló. Mi padre finalmente habló. Britney, dijo con voz medida. Déjala hablar. Déjame hablar. Sonaba generoso, pero sus ojos decían otra cosa. Adelante, Sofía. Haz lo peor para ti misma. Miré alrededor de la habitación. Ethan no quería cruzar mi mirada. La boca de Diane estaba tensa, su decepción ya formándose, como si hubiera decidido mi culpa antes de que llegara la evidencia. La sonrisa de Britney se afiló. Ella tenía acceso. Tenía contraseñas. Tenía tiempo a solas con él y una vista de los objetos privados. Mis manos se cerraron en mi regazo. Forcé mi voz a mantenerse firme. Eso no es verdad. Britney se rió. Oh, por favor. Eres una chica de beca que se casó con nada y enseñas ¿qué? Escuela secundaria. ¿Realmente esperas que creamos que no viste una oportunidad? El insulto cayó caliente y humillante. La voz de mi padre llegó de nuevo, más suave. Sofía, ¿tomaste algo de tu abuelo? No era una pregunta. Era una trampa. Y la habitación se inclinó para verme caer en ella. Miré a mi padre como si no lo reconociera. Papá, dije con cuidado. ¿Tú me conoces? No respondió. Britney cruzó los brazos. Dilo más fuerte. Dile a todos que no tomaste nada. Mi tía Diane se levantó sacudiendo la cabeza como si estuviera devastada. Sofía, cariño, si cometiste un error, ahora es el momento de confesar. ¿Confesar? Como si la palabra misma pudiera hacer real la mentira. Sentí que mis mejillas ardían. No tomé nada. Ayudé al abuelo. Eso es todo. Britney resopló. Claro, ayudaste. Luego se volvió hacia la habitación como si estuviera presentando un caso. Seamos lógicos. El abuelo guardaba objetos de valor en la casa. Los objetos empezaron a desaparecer. ¿Quién tenía acceso constante? ¿Sofía? Mi padre asintió lentamente. Es preocupante. ¿Preocupante? Repetí con una risa amarga que amenazaba con escapar. ¿Esa es tu palabra? ¿Preocupante? Ethan finalmente habló, con voz insegura. Sof, ¿el abuelo alguna vez te dio algo como permiso para tomar algo? Lo miré fijamente. No. Y aunque lo hubiera hecho, ¿por qué preguntas como si yo fuera culpable? Se estremeció. Solo intento entender. Diane suspiró, con las manos entrelazadas. Cariño, esto no es personal. Se trata del patrimonio. Si faltan objetos, afecta a todos. Ahí estaba. No era duelo, no era confianza, no era familia. Era el patrimonio. Britney inclinó la cabeza. También, cosa curiosa, alguien de mi grupo de amigos dijo que te vio en una casa de empeños de lujo. Mi corazón se hundió. Había estado allí una vez porque mi abuelo me pidió que le ayudara a tasar algunos objetos para el seguro. Habíamos ido juntos. Él se había reído todo el tiempo, burlándose de la pajarita del tasador. Pero en esa habitación, con los ojos de Britney brillando, la verdad no sonaba limpia. Sonaba como una excusa. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Una casa de empeños? Papá, dije con voz cortante. El abuelo estaba conmigo. Britney se abalanzó. Oh, claro, qué conveniente. El abuelo estaba contigo. ¿Puede confirmarlo ahora? El silencio cayó como un golpe. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No con ruido, no de forma dramática, sino como un pequeño colapso interno. Porque me di cuenta de que no estaban confundidos. No estaban investigando. Estaban decidiendo. El señor Calvel permaneció inmóvil, observando cómo se desarrollaba todo como si estuviera tomando notas para un plan más grande. Britney dio otro paso adelante. Ella no merece ni un centavo, repitió más fuerte. Y si el abuelo le dejó algo, impugnaremos el testamento. Argumentaremos que fue manipulado.
Diane jadeó. ¿Manipulado a Richard? Imposible. La voz de mi padre era tranquila. La gente se deteriora al final. Diane. Giré la cabeza hacia él. Estaba lúcido. Mi padre levantó las cejas. ¿Lo estaba? ¿O eras tú quien lo influía? Lo miré, atónita. La sonrisa de Britney se ensanchó. ¡Exacto! Ethan parecía querer desaparecer en la alfombra. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté, con las piernas temblando. «Esto es asqueroso», dije, con la voz temblorosa pero lo suficientemente alta como para cortar los susurros. Ustedes apenas lo visitaban. No contestaban sus llamadas. No lo ayudaban. Y ahora están aquí llamándome. Britney me interrumpió, casi encantada. ¿Ladrona? La palabra me golpeó de nuevo, más pesada esta vez porque venía con un coro de asentimientos. Diane apretó los labios. «Sofía, si devuelves lo que tomaste». No tomé nada. Mi voz se quebró más fuerte de lo que pretendía. La habitación se quedó quieta y luego inmediatamente cambió a juicio, como si mi voz elevada fuera prueba de culpabilidad. Los ojos de Britney brillaron. «Mira, a la defensiva». El tono de mi padre se suavizó, falsamente compasivo. «Sofía, podemos manejar esto en silencio si cooperas». En silencio, como si estuviera ofreciendo misericordia, como si no fuera él quien sostenía el cuchillo de la acusación. Sentí que mis manos temblaban. Las forcé a quedarse quietas. Entonces el señor Calvel levantó una mano lentamente, deliberadamente. La habitación le obedeció sin darse cuenta. «Basta», dijo. Su voz no fue alta. No necesitaba serlo. Llevaba una autoridad construida durante décadas, una autoridad en la que mi abuelo había confiado. Todos lo miraron. Britney cruzó los brazos. «Por fin, dile que no va a recibir nada». Los ojos del señor Calvel se posaron en ella, luego en mi padre, luego alrededor de la habitación. Se me instruyó, dijo con calma, permitir que esto sucediera. Mi estómago se tensó. Mi padre entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?» El señor Calvel cerró cuidadosamente la carpeta del testamento. Luego dijo la frase que hizo que la habitación se sintiera de repente más fría. Su abuelo esperaba esto. El cambio fue inmediato. No fueron solo las palabras. Fue la forma en que el señor Calvel las dijo, como si no estuviera sorprendido, como si hubiera estado parado bajo la lluvia durante horas, esperando que finalmente llegara la tormenta. Britney se rió, pero sonó frágil. «De acuerdo. ¿Y el abuelo esperaba que llamáramos ladrona a alguien?» El señor Calvel no le respondió de inmediato. Abrió su maletín y sacó un portátil elegante que parecía casi insultante entre los muebles antiguos. Diane parpadeó rápidamente. «¿Para qué es eso?» El señor Calvel colocó el portátil y lo conectó a la gran pantalla montada sobre la chimenea instalada el año anterior. Irónicamente, por insistencia de mi padre. «Necesita tecnología moderna», había dicho mi padre en aquel entonces, como si le estuviera haciendo un favor al abuelo. Ahora, mi padre miraba los cables con una expresión que no era curiosidad. Era miedo. Sentí que mi pulso martilleaba. «Señor Calvel», me miró, y por primera vez ese día, su expresión se suavizó. «Sofía», dijo con gentileza, «tu abuelo me pidió que te dijera, hiciste exactamente lo que debías hacer». Tragué saliva. «¿Qué significa eso?» Britney espetó. «No le hables como si fuera una víctima». La voz de mi padre se agudizó. «Calvel, ¿estás diciendo que mi padre dejó instrucciones sobre esto?» Los dedos del señor Calvel se movieron sobre el teclado. «Sí». La pantalla se iluminó con una carpeta etiquetada como archivo de evidencia HAL. Un sonido extraño salió de la habitación. Alguien inhalando demasiado rápido. La mano de Diane voló a su boca. Britney se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Qué es eso?» El señor Calvel hizo clic y la carpeta se abrió. Dentro había docenas de archivos, cada uno etiquetado con fechas y horas. Mi padre se levantó. «Espera, ¿estás grabando la gente en esta casa?» El señor Calvel mantuvo la voz calmada. Su padre grabó su propia propiedad. Perfectamente legal. La voz de Britney se elevó. Eso es una invasión». El señor Calvel la miró. El señor Hall sospechaba que lo estaban robando. Silencio. La palabra, robado, cayó como un libro pesado sobre una mesa. Las mejillas de Britney perdieron color y luego se sonrojaron de nuevo. «Eso no significa nada». Estaba paranoico. Los ancianos se ponen paranoicos. La mirada de mi padre se clavó en Britney. «Deja de hablar». La boca de Britney se abrió y luego se cerró. Por primera vez, parecía insegura.
El señor Calvel volvió a la carpeta del testamento y leyó lentamente, con claridad. El resto de mi patrimonio se dejará a la persona que me ayudó a exponer al ladrón, y que apareció cuando el resto de ustedes solo mostraron interés. Britney resopló. Tonterías crípticas. Los ojos del señor Calvel se levantaron. No crípticas. Precisas. Hizo clic en un archivo. La pantalla pasó a negro y luego a un ángulo de cámara del pasillo de la mansión, amplio y claro, con marca de tiempo. Mi garganta se cerró al reconocer la vista. Era el pasillo fuera del estudio privado de mi abuelo. El señor Calvel dijo, esta grabación es de hace 3 meses, martes, 2:18 p.m. Un martes. Yo habría estado en la escuela enseñando. En la pantalla, la puerta principal se abrió y Britney entró. No con ropa de fiesta, no vestida para una visita familiar. Se movía rápido, con la cabeza baja, con la capucha puesta, como alguien que entra en un lugar donde no quiere ser vista. Diane jadeó, un sonido pequeño y estrangulado. Britney. La voz de Britney se quebró. Eso no es. El ángulo de la cámara cambió a otra habitación, el estudio de mi abuelo. Britney se movió con una confianza practicada. Fue directamente a la caja fuerte detrás del cuadro, algo que ni siquiera yo sabía que existía hasta que el abuelo me lo mostró en las últimas semanas. La abrió con un código que no debería haber tenido. El rostro de mi padre se puso rígido. ¿Cómo lo? Britney se giró hacia él, desesperada. Papá, ¿él la ignoró? Con los ojos clavados en la pantalla. En el vídeo, Britney sacó una bolsa de terciopelo. Vació contenido sobre el escritorio. Relojes, gemelos, una pluma de oro que mi abuelo una vez dijo que valía más problemas de los que merecía. No dudó, no miró alrededor. Los barrió hacia su bolso como si lo hubiera hecho antes. Mi estómago se revolvió, no porque estuviera sorprendida, aunque lo estaba, sino porque recordé la voz de Britney en esta misma habitación, llamándome ladrona con tanta confianza. Porque no estaba adivinando, estaba proyectando. El señor Calvel pausó el vídeo. La habitación estaba tan en silencio que podía oír el fuego crepitar. La voz de Britney salió delgada. El abuelo me dio permiso. Los ojos de Diane se abrieron como platos. ¿Lo hizo? La mirada de Britney se movió rápidamente. Él dijo que podía tomar prestadas cosas. El señor Calvel hizo clic en otro archivo. Esta vez, la cámara mostró imágenes de seguridad de una joyería con marca de agua legal en la esquina. Britney colocó los gemelos sobre el mostrador. El empleado abrió un cajón de efectivo. Britney firmó un formulario y tomó el dinero. Mi padre susurró casi para sí mismo. Dios mío. Miré la pantalla, entumecida. La humillación que había sentido minutos antes se convirtió en otra cosa. Calor subiendo en mi pecho, como si la ira finalmente encontrara oxígeno. Britney retrocedió alejándose de la pantalla, sacudiendo la cabeza rápidamente. Esto está fuera de contexto. La voz del señor Calvel era firme. Hay más. Mi padre espetó. ¿Cuánto? El señor Calvel lo miró. Llegaremos allí. Hizo clic en otro archivo. La pantalla ahora mostraba la cocina de mi abuelo, donde yo solía prepararle té y escuchar sus historias. 2 personas estaban sentadas en la mesa, Britney y mi padre. Contuve la respiración. Mi padre dio un paso adelante instintivamente como si pudiera bloquear físicamente la imagen, pero el vídeo ya estaba reproduciéndose en la pantalla. Mi padre se inclinó, con la voz baja y conspiradora. Una vez que hagamos que crean que es Sofía, dijo, el testamento no se sostendrá. Britney asintió. Diane ya sospecha de ella. He estado alimentando eso suavemente. A la gente le encanta una historia de mártir, especialmente cuando soy yo. La voz de mi padre continuó, fría y calculada. La bóveda sola vale millones. Si papá se la deja a ella, la impugnaremos. Alegaremos influencia indebida. Diremos que ella lo manipuló. Britney se rió suavemente. ¿Y los objetos desaparecidos? Mi padre se encogió de hombros en el vídeo. Caos con el seguro, una distracción. Todos se enfocarán en Sofía defendiéndose en lugar de preguntar por qué faltaban cosas en primer lugar. Mi cuerpo se quedó inmóvil. No podía respirar. En la pantalla, Britney sorbía café como si no estuviera planeando destruirme. ¿Qué hay de Ethan?, preguntó. Mi padre sonrió con suficiencia en el vídeo. Ethan seguirá a la multitud. Siempre lo hace. El rostro de mi hermano se desmoronó. Britney preguntó, ¿y si Calvel intenta algo? Mi padre se recostó. Calvel trabaja para papá, no para ella. La mentira era casi graciosa porque el señor Calvel estaba ahora frente a nosotros, calmado como una piedra,
demostrando exactamente para quién trabajaba. El señor Calvel pausó el vídeo. Nadie habló. Ni Diane, ni Ethan, ni siquiera Britney. El rostro de mi padre parecía como si le hubieran drenado la sangre. Sin drama, sin sangre, solo la realidad de un hombre atrapado dentro de sus propias palabras. Me oí susurrar. Planeaban arruinarme. Mi padre se giró lentamente, con los ojos desorbitados. Sofía, escucha. Britney espetó. Esto es una trampa. La voz del señor Calvel cortó la de ella. Esto es evidencia. Luego añadió, silencio. Y tu abuelo se aseguró de que fuera admisible. El clic final del ratón sonó más fuerte que un martillo juez. El señor Calvel abrió un último archivo. Esto, dijo, es tu abuelo. La pantalla cambió mi abuelo sentado en su sillón favorito. El mismo sillón junto a la ventana. El mismo suéter gris. Se veía más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos estaban afilados. Inconfundiblemente Richard Hall. Miraba directamente a la cámara como si nos estuviera mirando directamente a nosotros. Si están viendo esto, dijo, con voz tranquila, entonces ya no estoy. Diane soltó un pequeño sollozo que sonaba más a culpa que a duelo. Mi abuelo continuó, quiero empezar con algo simple. Quería a mi familia. Los quería a todos, pero el amor no excusa la traición. Las rodillas de Britney parecían tambalearse. Se aferró al respaldo de una silla. La mandíbula de mi padre se tensó tanto que pude ver el músculo saltar. La mirada del abuelo no vaciló. Durante meses, objetos han desaparecido de mi casa. Sabía quién se los llevaba. Britney sacudió la cabeza. No. El abuelo levantó una mano en el vídeo como si pudiera silenciarla a través del tiempo. Y sabía lo que planeaban hacer después. Dijo. Mi garganta se cerró. Giró ligeramente los ojos, como si me estuviera mirando a mí. Sofía, dijo suavemente, y sentí que algo en mi pecho se abría. Tú apareciste, mis ojos ardieron. Tú apareciste cuando me sentía solo. Cuando estaba frustrado. Cuando estaba aprendiendo a vivir en un mundo que se mueve más rápido que las manos de un anciano. Una pequeña sonrisa parpadeó en su rostro. Nunca me pediste dinero. Nunca me pediste favores. Me preguntaste si había comido. Me preguntaste si había dormido. Me preguntaste si quería té. Hizo una pausa, con la respiración estable. Por eso tendrás lo que necesitas para construir la vida de la que me hablaste que soñabas. Oí a Britney susurrar frenética. No puede. La voz del abuelo se agudizó. A los que me quitaron cosas, dijo, y luego intentaron quitar algo peor. La reputación de Sofía. Escúchenme claramente. La habitación se sintió como si se estuviera encogiendo a nuestro alrededor. La codicia no comienza en tus manos, dijo. Comienza en las historias que te cuentas a ti mismo para justificar lo que haces. El rostro de mi padre se contorsionó. Papá, el abuelo siguió. Mark, Britney. Pensaron que eran listos. Britney se estremeció al oír su nombre de boca del muerto. Pensaron que podían crear a una villana para que la familia se uniera a su alrededor. El abuelo dijo, elegiste a Sofía porque es amable, porque evita el conflicto, porque no juega sus juegos. Mi estómago se retorció. Las lágrimas nublaron mi visión. La voz del abuelo se suavizó de nuevo. Sofía, cariño, nunca fuiste débil. Simplemente fuiste decente en una habitación llena de personas que confunden la decencia con estupidez. Ethan hizo un sonido ahogado. Oh, Dios. El abuelo miró de nuevo a la cámara. Ya he proporcionado copias de esta evidencia a mi abogado. Y sí, las autoridades han sido informadas donde corresponde. Su vídeo se detuvo. Britney espetó. Construye lo que me dijiste que querías construir. Haz algo bueno de un lugar que una vez se sintió pesado. Tragué con dificultad. Y recuerda, la justicia no necesita ser cruel para ser real. Levanté la mirada, con los ojos húmedos. Britney me miraba como si le hubiera robado el oxígeno de sus pulmones. La voz de mi padre salió baja, amenazante sin decir las palabras prohibidas. Sofía, podemos hablar de esto en privado. La mirada de la detective Rivera se clavó en él. No sin la presencia de un abogado. El señor Calvel asintió. Cualquier comunicación respecto al patrimonio pasa por mi oficina. Los ojos de mi padre destellaron. ¿Realmente vas a hacerle esto a tu propio padre? Algo en mí se estabilizó. Encontré su mirada. Tú me lo hiciste primero a mí. Dije. La habitación no explotó en caos como Britney probablemente había esperado. No se convirtió en una pelea de gritos donde ella pudiera hacerse la víctima. Se convirtió en algo peor para ellos. Se volvió oficial.
La detective Rivera sacó una pequeña libreta. Señorita Brittany Hall proporcionará una lista de los objetos retirados y las ubicaciones de cualquier venta. Señor Mark Hall proporcionará estados financieros relacionados con cualquier transacción conectada a la propiedad robada. Mi padre se tensó. No soy. La voz del señor Calvel fue tranquila. La alternativa es una citación. Los hombros de Britney se hundieron. Cooperaré, susurró, con los ojos moviéndose hacia mi padre. Mi padre no la miró porque por una vez no podía controlar la narrativa. Y cuando la narrativa muere, todo lo que queda es la verdad. 6 meses después, la mansión ya no se sentía como un arma. Se sentía como un lugar que podía respirar. No la conservé como trofeo. No organicé fiestas para demostrar un punto. No publiqué fotos dramáticas en Internet. Hice lo que el abuelo y yo hablamos en aquellas tranquilas tardes de domingo. La convertí en algo útil. La biblioteca donde me llamaron ladrona se convirtió en una oficina de becas y un espacio de tutorías. El largo comedor donde mi padre solía presumir el legado se convirtió en una sala de reuniones comunitaria donde las familias podían pedir orientación legal gratuita, financiada por el Fondo Comunitario Hall. Y la bóveda contenía más que dinero. Contenía cartas que mi abuelo y mi abuela se habían escrito a lo largo de décadas. Contenía documentos para una fundación de becas ya redactados y listos. Contenía una nota final en la letra directa del abuelo. No solo heredes, construye. Ethan se acercó lentamente. Al principio me evitaba. Luego un día apareció con una caja de fotos antiguas. Lo siento, dijo, con la voz ronca. No supe qué hacer en esa habitación. No lo perdoné al instante. No fingí que no había dolido, pero asentí. Aparece de nuevo, dije. Así es como lo arreglas. Diane también se disculpó. Llorosa, dramática, pero lo suficientemente real como para que yo creyera que se arrepentía. Britney devolvió la mayor parte de lo que se llevó. Algunos objetos se habían perdido para siempre. Enfrentó consecuencias legales y personales. No hubo fantasía de venganza, ni crueldad, solo responsabilidad. Perdió su reputación perfecta. Y por primera vez, tuvo que vivir sin ella. Mi padre intentó luchar. Intentó amenazar. Intentó presionar. Intentó pintarme como desagradecida. Pero la ley no se preocupa por los títulos familiares. Y el señor Calvel se aseguró de que yo tuviera protección. Límites de restricción, canales oficiales, comunicación documentada, todo limpio, todo ejecutable. Algunas noches todavía recordaba ese momento. El dedo de Britney señalándome, la palabra ladrona resonando, el silencio de mi padre. Pero luego entraba en la sala de tutorías y veía a un niño resolviendo un problema de matemáticas con una sonrisa como si finalmente lo hubieran visto. Y recordaba la última lección del abuelo. La verdad no es solo algo que descubres. Es algo alrededor de lo cual construyes tu vida para que nadie pueda sacudirla de nuevo. En el primer aniversario de la lectura del testamento, coloqué un rollo de canela, el favorito del abuelo, sobre su tumba.